¿Alguna vez han escuchado una historia tan increíble que parece sacada de una película de ciencia ficción? Bueno, la que les voy a contar hoy es completamente real y gira en torno a un camión que desapareció de la faz de la Tierra. Imaginen esto, un camión con un pasado misterioso, una carga que nunca llegó a su destino y un enigma que nadie pudo resolver durante 2 décadas. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia del camión que estuvo perdido por 20 años y cómo, contra todo pronóstico, finalmente fue encontrado. Prepárense porque este viaje en el tiempo está a punto de comenzar. Nuestro misterio arranca en los años 90, una época diferente, sin la tecnología de rastreo que tenemos hoy, un imponente camión Freightliner Classic, impulsado por uno de los motores más legendarios. El Detroit Diesel 60 Series salió una ruta larga, de esas que cruzan estados enteros. Pero este camión nunca llegó a su destino, nunca regresó a su base, no hubo llamadas de emergencia, no hubo señales de radio, no hubo testigos que vieran algo extraño. Simplemente, de un día para otro, el camión dejó de existir. Para las autoridades, el caso era un completo rompecabezas. La primera teoría, lógicamente, fue el robo. Un camión de esa categoría, con su carga, era un objetivo muy valioso, pero no había indicios de un asalto, ni el camión apareció desmantelado en algún deshuesadero clandestino, que era lo habitual en esos casos. La segunda opción era un accidente. Quizás el conductor se salió de la carretera en una zona remota, en un barranco o un río. Se organizaron búsquedas aéreas y terrestres a lo largo de su ruta planificada, pero no encontraron absolutamente nada, ni una pieza de metal, ni una mancha de aceite, ni el más mínimo rastro. La tercera posibilidad, y la más dolorosa para la familia, era una fuga. ¿Había decidido el conductor abandonar su vida y desaparecer con el camión? Quienes lo conocían decían que era imposible. Era un hombre responsable, con una familia que lo esperaba. Pero sin pruebas, todas las teorías estaban sobre la mesa. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. La empresa de transporte, después de agotar todos sus recursos, tuvo que dar el camión como una pérdida total. Fue un golpe financiero, pero sobre todo fue un misterio que quedó flotando en el aire. La familia del conductor nunca obtuvo respuestas, viviendo con la angustia de no saber qué había pasado. Con el tiempo, el caso se fue enfriando. Los expedientes se archivaron, cubriéndose de polvo en alguna bodega. Era como si el camión y su conductor hubieran cruzado un portal a otra dimensión, un relato perfecto para un programa de misterios sin resolver. Y así, la historia del Freightliner perdido se convirtió en una leyenda urbana entre los camioneros más veteranos. Algunos bromeaban diciendo que se lo habían llevado los extraterrestres. Otros juraban haber visto un camión fantasma similar en noches de niebla, pero la verdad es que para Mundo el camión había desaparecido para siempre. Pero las buenas historias, las realmente buenas, siempre tienen un giro inesperado, y este giro tardó 20 largos años en llegar. 2 décadas después del día en que el camión se desvaneció, el teléfono sonó en una comisaría de un pequeño pueblo, uno de esos lugares donde nunca pasa nada. Al otro lado de la línea, un mecánico con voz confundida explicaba que tenía un problema. Contó que llevaba años con un camión abandonado en la parte trasera de su taller, cubierto por una lona y rodeado de maleza. Lo habían dejado allí hacía tanto tiempo que ya ni recordaba quién ni cuándo. Decidió que ya era hora de deshacerse de él, y al revisar la matrícula para hacer los trámites, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Cuando las autoridades llegaron al taller, se encontraron con una verdadera cápsula del tiempo. Allí estaba un Freightliner Classic, cubierto por una gruesa capa de polvo y óxido, con las llantas desinfladas y la pintura desgastada por el sol y la lluvia. A primera vista, parecía solo un montón de chatarra, pero cuando comprobaron la matrícula y el número de chasis, no había duda. Era él. Era el camión que había desaparecido 20 años atrás. Lo que encontraron al abrir la puerta de la cabina dejó a todos sin palabras. Era como si el conductor acabara de salir a tomar un café. Las llaves todavía estaban puestas en el interruptor de encendido. Sobre el asiento del copiloto había un mapa de carreteras de la época doblado en la ruta que debía seguir. En la guantera estaban los documentos del camión y algunos papeles personales. Incluso había una chaqueta colgada detrás del asiento y un termo de café vacío en el portavasos. Todo estaba exactamente como lo había dejado su conductor,
hacía 20 años. El tiempo, dentro de esa cabina, parecía haberse detenido por completo. Pero, ¿dónde había estado todo ese tiempo? ¿Y qué le pasó realmente al conductor? El mecánico del taller no tenía muchas respuestas. Recordaba vagamente que un hombre se lo había dejado para una reparación menor, pero nunca volvió a por él. A por él no recordaba la fecha exacta, solo que había sido hace muchísimos años. El misterio, en lugar de resolverse, se hacía cada vez más profundo. ¿Por qué un conductor abandonaría un camión así, con todas sus pertenencias dentro, para nunca más volver? La policía reabrió el caso y, con las nuevas pistas y la tecnología moderna, empezaron a atar cabos, rastrearon los registros hospitalarios de la época en un área mucho más amplia de la que se investigó originalmente. Y entonces encontraron la pieza que faltaba. Descubrieron el informe de un hombre no identificado que había sido encontrado desorientado en una carretera secundaria, cerca del pueblo donde apareció el camión. Había sufrido un colapso médico severo, probablemente un pequeño derrame cerebral, que le provocó una amnesia profunda. La verdad finalmente salió a la luz. El conductor, en plena ruta, sufrió el colapso, perdió el control del camión momentáneamente y en su confusión se desvió por un camino rural poco transitado. Logró detener el vehículo antes de chocar, pero quedó completamente desorientado. De alguna manera consiguió llegar hasta el taller de ese pequeño pueblo, dejó el camión allí y luego siguió caminando sin rumbo, sin recordar quién era, de dónde venía, ni que tenía un camión esperándolo. Sobrevivió, fue atendido y con el tiempo rehizo su vida, pero con un agujero negro en su memoria. El recuerdo de su vida como camionero y de ese último viaje se había borrado por completo. Y el camión, ese fiel Freightliner, quedó allí, esperando en silencio, congelado en el tiempo. Se convirtió en parte del paisaje olvidado del taller, un gigante dormido que guardaba el secreto de su último viaje. La historia podría terminar aquí, pero hay un epílogo que la convierte en una verdadera leyenda. El camión fue remolcado y devuelto a la familia del propietario original. Estaba en mal estado por fuera, pero sorprendentemente completo por dentro. Decidieron intentar restaurarlo, como un homenaje a su historia. Y llegó el momento de la verdad. Un mecánico se subió a la cabina, giró la llave que había estado esperando durante 20 años en el mismo lugar y le dio al arranque. Todos contuvieron la respiración. Después de un momento de vacilación, el legendario motor Detroit Diesel 60 Series tosió, rugió y finalmente arrancó. Después de 2 décadas de abandono. Ese corazón de hierro volvió a la vida con un sonido potente y estable, como si solo hubiera estado apagado un par de días. Esta historia nos enseña que algunos camiones no son solo máquinas, son testigos silenciosos, son cápsulas del tiempo, son historias vivas sobre ruedas, y aunque este relato parece de película, demuestra algo muy real. Los camiones clásicos como este Freightliner fueron construidos para sobrevivir, para durar, para ser leyendas, incluso si el mundo se olvida de ellos durante 20 años. ¿Qué les pareció esta increíble historia? A mí me dejó sin palabras. Ahora quiero saber su opinión. Díganme en los comentarios, ¿quieren que les traiga más historias reales y documentadas como esta? ¿O quizás prefieren que exploremos misterios sin resolver del mundo del motor, o leyendas del camino que se cuentan en las paradas de camiones? Su opinión es muy importante para mí. No olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartir este video para que más amantes de los motores y de las buenas historias puedan conocer el increíble caso del camión que volvió de entre los olvidados. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima ruta.